Buenas noches. Buenas, profe. Nico, hola, Che, me buenas, todos, intriga. Hola Tommy, ¿cómo va? todo bien por suerte. Bien, me intriga ese Teodosio, ¿quién es? ¿Sos vos, Tomás? Y ahí tenés, Era por la yo, era ristra. yo con un mail, tenía otro mail porque me quedé sin espacio en el drive y no sabía qué ponerme de nombre y puse ese, ¿viste? Y sin ver el Bueno, nombre. está muy bien, está muy bien. Ya sabemos, Ay, Dios. ya sabemos quién es el barbudo del Iron. Eh, Justo el que no tiene barba, es terrible. Buenas, Débora, que se ve que no tiene ahí posibilidad de hablar. Saluda. bien, Débora, ¿cómo anda? ¿Qué hace Cosme? Bueno, buenas tardes a todos y a todas las que están acá en el aula. Vamos a ver ahora un tema de ambiente argentino, de la unidad 2. Sobre clima. Este va a hablar sobre el clima. Nosotros en la unidad 2 tenemos todos los que son los aspectos naturales del territorio argentino y de esos aspectos naturales hay algunas fuerzas que la integran, que son la geología, la climatología, hidrología y la biogeografía, o las cuatro esferas, mejor dicho, que rodean la Tierra, que la hidrósfera, la litósfera, la hidrósfera, la biosfera y la atmósfera. Esas cuatro esferas interactúan entre sí y van a contribuir al clima. Ahora les voy a mostrar una presentación que armé. Bueno, esta es la unidad 2 de aspecto natural del territorio argentino. Como les decía, la unidad es larga y me parece que es la unidad que más me gusta a mí y creo, sin equivocarme o sin temor a equivocarme, que a ustedes también. Junto con la unidad 3 un poco, si bien es corta, pero también es interesante. La unidad 2 todo el aspecto físico del territorio y es como siempre les digo a ustedes que los conozco, que el objeto de estudio de la escuela de guía es esto, es las montañas. Así que me parece que esta es la que más honor le hace a la escuela de guía, la unidad 2 porque habla de todos los aspectos físicos del territorio argentino. La unidad uno también, en parte, porque en parte habla sobre los pueblos originarios, que es lo que más me interesa a mí, esa relación que tiene la montaña con los pueblos originarios, esa relación que le ha dado los pueblos originarios o los primeros habitantes a las montañas. Nosotros siempre, el ser urbano, más que el ser humano, considera la montaña como una barrera, es decir, que cruzar la montaña para ir a cierto país, y ellos la consideraban más que una barrera, un medio disponible donde extraer no recursos, sino bienes comunes como para alimentarse, tomar agua, Nico, comer, e incluso hasta tengo, refugiarse. Ya le hemos hablado, Nico, ¿me ya he hablado escuchás? mucho el año pasado en Ambiente Mendocino sobre los valeros y sobre las formas que tenían ellos de habitar la montaña y Bueno, aprovecharse de todo su potencial. Era una visión más económica de la montaña que la que nosotros tenemos como barrera. Bueno, ahí está, y le subí el volumen como para que se escuche más fuerte el timbre, digamos, cuando contestan. Entonces, bueno, venimos de esta, de ambiente argentino, de los aspectos naturales, pasamos al objetivo de esta unidad, que es conocer las principales características y comportamiento de los ambientes naturales argentinos, tomando como referencia las unidades de relieve del territorio. Como pudo aprender, si les decía más temprano, en el curso de ambiente mendocino, en el complejo ambiental interactúan las cuatro esferas: la atmósfera, la litósfera, la hidrósfera y la biosfera. Yo considero a la antropósfera, que algunos autores hablan de la antropósfera del hombre, la considero dentro de la biosfera, eh, porque es vida, ¿no? Para caracterizar cada una de las distintas regiones. La imagen de fondo del desierto de Atacama la puse a propósito porque este es un desierto que vamos a ver después cómo se forma, o vamos a ver en el planiferio, después vamos a ver qué corrientes influyen en la formación de desierto en todos los continentes, pero también porque el hombre tiene una tendencia al extractivismo, y con el extractivismo lo que tendemos a hacer es aumentar el calentamiento global y con eso aumentar las zonas de desierto del mundo. No es un proceso, el desierto es una formación natural, pero hay un proceso de aceleración por parte del hombre a través de la explotación desmedida de los recursos humanos para sustentar la gula
o la avaricia de un pequeño grupo también de seres humanos a costa del sacrificio de muchos más. Entonces el ambiente natural está influenciado por los factores geológicos, los factores hidrológicos, los factores biológicos y los factores climáticos. Esta flechita no es chiquita, sino que es igual a esta, tiene la misma dimensión, digamos, y los 4 elementos del ambiente natural interactúan entre sí para conformar este ambiente natural. Cualquier modificación, nosotros vimos en primer año el concepto de sistema, entonces cualquier modificación en este sistema, cualquier variable que se modifique dentro de alguno de los elementos, por ejemplo en el factor geológico, va a alterar sin duda los factores biológicos, los factores hidrológicos, los factores climáticos. El levantamiento de una cordillera va a influir en las corrientes atmosféricas o en la transferencia de energía para aumentar o disminuir las precipitaciones. Esto va a influir también en el clima y va a influir por lo tanto en la formación de biomas o de los aspectos de la biología o biológicos. ¿Cuáles son las 4 fuerzas que van a influir en la Tierra? Las 3 fuerzas, digo, que van a influir en la Tierra es la fuerza que tiene su origen en la radiación solar. Pues la Tierra, nosotros recordemos que no es un círculo, no es una esfera, es un geoide, o tiene la forma similar a un geoide, achatada en los polos y ensanchada en el ecuador, pero su forma es irregular, tiene valles, tiene mesetas, tiene montañas, tiene fosas marinas y tiene una gran masa de agua y una gran porción también continental. La radiación solar lo que va a hacer, va a tener un calentamiento desigual, porque incluso la Tierra tiene un eje de inclinación de 20 y pico de grados. Por lo tanto, cuando en el norte es invierno, en el verano en el sur es verano. Por lo tanto, lo que va a hacer el Sol va a ir calentando en forma desigual la superficie de la Tierra. Este calentamiento desigual va a generar corrientes oceánicas, corrientes de aire y diferencias de temperatura. Otra fuerza que interactúa es la fuerza de la tectónica, que ensancha y comprime parte de la corteza. Y por último, la fuerza de gravedad, que atrae todos los cuerpos, incluso las masas de aire, hacia el interior de la Tierra. Ejerce una presión. Bueno, acá en esta fotografía lo que vemos es la quebrada del Pochoco, la quebrada del Visera. La conocen los que han ido para el Visera. Es una quebrada donde han interactuado distintos elementos del clima o distintos elementos del clima transformando el relieve. Es un valle, como ven, es un valle lineal o de erosión lineal, por lo tanto un valle fluvial, un valle erosionado por los arroyos. A la izquierda nosotros vamos, el que toma a la izquierda va a salir a la quebrada del Visera. Es una quebrada que remata en unas rocas, una roca en forma cóncava, y es bastante difícil de escalar, pues son unos 4 o 5 metros en el cual te queda el cuerpo un poco colgado. Yo no soy buen escalador, pero hay otros muchachos que sí, que lo han tratado de hacer por ahí y le ha costado, sin elementos, ¿no? Si arriba arma un anclaje seguramente lo puedes subir, pero es bastante incómoda porque te quedan las manos y los pies así como los pies colgando si metes bien las manos. Y el otro lado, un poquito más hacia el sur, hay otra pared bastante más alta que te saca al vallecito de arriba de la quebrada. Y después la del medio es la quebrada del Pochoco, y hacia la derecha viene otra quebrada que te saca a la vertiente este o la ladera este del Cerro Penitente, como para que se ubiquen geográficamente. Lo que se ve ahí es la erosión lineal que ha hecho el agua sobre las capas, sobre estos conglomerados, sobre estas areniscas, y ha ido erosionando y dejando material sobre la tierra. ¿Qué es lo que ha interactuado aquí? La humedad, la presión, la gravedad al derrumbar esos bloques, y los distintos procesos atmosféricos que vimos también en primer año, como el crioclastismo, al partir las rocas, ¿no es cierto? Cuando el agua se mete en el medio de la roca y se forma el hielo, se expande la roca y se parte. Crioclastismo y el termoclastismo, también por la diferencia térmica
de la absorción de la roca, de la absorción de calor de la roca. Esa diferencia térmica hace que la roca se vaya partiendo. Entonces acá tenemos varios elementos para ver. En una fotografía tenemos el agua como elemento, la nieve y la diferencia de temperatura. Entonces el clima como motor de los procesos formadores del relieve es evidente en cualquier tipo de paisaje. Entonces decimos, ¿qué es lo que... Nico, Au. te hago una pregunta ahí. Hablaste del crioclastismo. ¿Es lo mismo que la gelifracción? Sí, sí, son el mismo proceso. Ahí va. El mismo proceso. La fracción a Ok. través del hielo, el término es según según el autor que diga, por ejemplo, siempre lo nombro como ejemplo, pero Víctor Ramos habla de Cuyania y nosotros, o la mayoría habla de precordillera. Víctor Ramos habla de Chilenia y la mayoría habla de cordillera frontal. Después se llega a una convención y se acuerda de que siga llamándose precordillera y siga se llamando cordillera frontal, pero de acuerdo al autor que leas, son los mismos procesos. Que interviene la criósfera, o sea, la esfera de los ambientes fríos, o la geocriología. ¿Está? Gracias. Bueno, y en los noticieros vamos a ver que sale el flaco, el periodista, diciendo, bueno, ¿cómo está el clima para hoy? En realidad, sabemos de que eso está mal dicho, porque en realidad es cómo estaría el tiempo para hoy. Hay una diferencia sustancial entre clima y tiempo, y acá tenemos un ejemplo para mostrarlo. Este es un mapa de la República Argentina donde aparecen los distintos climas y las subdivisiones de cálidos, templados, áridos y fríos, las distintas subdivisiones. Entonces el clima es la sucesión de los estados de la atmósfera sobre un lugar caracterizado a lo largo de un periodo prolongado de tiempo. O sea, deben ser 50, o sea, pueden ser 25, 50 o 100 años. O sea, tiene que ser un periodo prolongado del tiempo donde nosotros vamos a ver todas las variables o los elementos de la atmósfera, las variables, y vamos a darle la característica a esa región para decir qué tipo de clima es. El tiempo en cambio, es el estado de la atmósfera en un lugar y en un momento determinado. Es un estado de la atmósfera. Puede durar 5 días, puede durar 3 días o puede durar 7 días. Puede extenderse hasta 8 días. Pero esa sucesión de estados del tiempo a nosotros nos va a dar la caracterización de un clima. Esa es la diferencia entre tiempo y clima. Y el mapa de al lado nos muestra. Cada vez que nosotros vemos un mapa donde va a tener una localidad y las amplitudes térmicas mínimas y máximas, después los solcitos, las nubes con tormenta o las nubes con sol, va a significar de que es el tipo de tiempo en ese momento. Después va a ir cambiando, va a ir evolucionando. ¿Se entiende bien, no? Cualquier cosa ahí me dicen. Pero podés decir, Nico, perdón, en vez de tiempo, uno podría decir cómo están las condiciones meteorológicas. Exacto, ¿Estamos bien? Sí, Bueno. Perfecto. De hecho, viste, cuando vas a hacer una planificación de subir una montaña, vos hablas de eso. ¿Cuáles son las condiciones meteorológicas para encarar tal montaña? Y siempre vos te vas a un pronóstico, o sea, que van a través de los distintos valores de la atmósfera, ya sea presión, humedad y vientos, van a pronosticar, es decir, estadísticamente van a decir de acá a 4 o 5 días o 7 días el estado del tiempo va a ser este. 7 días ya es mucho. Entonces por lo general son 3 o 4 días, 2, 3 días lo más certero. Después de los 5, 6, 7 días ya es bastante, o sea, ya puede llegar a haber alguna alteración porque puede cambiar la circulación general de la atmósfera y te puede meter un frente frío, un sonda, una subestada, puede variar. Entonces un pronóstico, incluso lo que por ahí se consulta pronóstico a 10 días, la 10 días es la probabilidad de que el fenómeno ocurra dentro de 10 días baja mucho. En los primeros 3, 4 días la probabilidad es alta y en los siguientes días ya va bajando. Bueno, la mayoría de ustedes lo ha consultado, el windy.com, es un pronosticador, digamos, que tiene bastante, muy certero,
Y acá en el mapa vemos las desigualdades, por eso lo puse. Primero puse las presiones atmosféricas, o sea, las corrientes de viento. Sobre las corrientes de viento le superpuse la capa de las presiones atmosféricas. Eh, Corrientes, o sea, ciclones y anticiclones semipermanentes del Pacífico Sur y el Atlántico Sur. Esto lo que muestra es cómo los vientos van a ir transportando la temperatura, o sea, el calor y la humedad hacia el continente o hacia el océano según como sea si se trata de un centro de baja o un centro de alta, que es lo mismo que un centro de baja decir ciclón y un centro de alta decir anticiclón. ¿Eso, Nico, es el rojo o eso es la temperatura? El rojo sería como la temperatura y lo azul más frío. Pero la presión atmosférica, ¿cuál es? La presión atmosférica son esto que te indica L, 984, que es low, es bajo, y high, 1028 milibares, que es alta. Alta presión y baja presión. ¿Sí? Y las curvas de nivel funcionan como la Exactamente. equidistancia de... Esas curvas de nivel se llaman isobaras. En este caso, acordémonos que todo lo que son isoyeta, isobaras, o sea, todo lo que son isolíneas van a unir puntos de iguales condiciones. Puede ser meteorológicas, puede ser condiciones de curva de nivel, puede ser de presión, de precipitación o de temperatura. Van a medir curvas de la misma cota. Esto si se lee, o sea, se puede leer como si fuese una forma de relieve, en donde acá tenemos el pico y acá sería el valle o la parte baja. Fíjense acá, cuando el viento agarra mayor velocidad, es donde están las velocidades más altas en los vientos, los rojos. Que después nosotros en el Ahora, sí. una pregunta que me surge. Ahí vos ves, digamos, la presión atmosférica, pero la estamos viendo en plano y digamos que o sea, no es lo mismo, o sea, supongo que está tomado desde, no sé, desde la atmósfera y si vos estás más abajo tenés menos presión atmosférica que si estás a otra altura. Ahora, la pregunta lo que va es, por ejemplo, yo veo que estoy sobre, digamos, donde dice L, ahí por Mendoza más o menos, que dice 1007. Sí. Yo tengo que tener un cálculo para calcular la presión atmosférica que debería haber, por ejemplo, no sé, desde los 4000 a los 6500, pero si baja abruptamente, o sea, como que yo tengo que tener un cálculo que me alarme o que me alerte para saber cuándo baja de determinado nivel. ¿Me entendés a lo que voy, Nico? No sé si... Sí, pero son condiciones generales de la atmósfera. No es que te va. No, viste que hay mitos donde dicen el centro de baja presión de la hollada, por ejemplo. Bueno, sí, escuché que es un mito. bueno, eso, o sea, no existen bajas presiones en ambientes locales, en escalas tan pequeñas, digamos, en un sector tan cerrado. Claro, pero por ejemplo, yo me paro en el salto, ¿no? Sí, sí. Voy a tener una presión atmosférica, ponele ahora. Sí. Capaz el clima está muy lindo, no hay nada de viento, está hermoso. Ahora, ¿qué diferencia voy a tener si yo marco en el punto del windy, por ejemplo? Capaz el windy me lo tiro exacto. La presión atmosférica que debería haber ahí normalmente, porque de repente te puede pasar que te baja y porque viene una tormenta, que para eso están las alertas en los relojes. Ahora, Sí. ¿cómo vos cuantificás o medís si la presión atmosférica que tenés ahora es la adecuada o la razonable para que se espere buen clima, ¿me entendés? Sí, y eso lo podés llegar a observar a través de los pronósticos, es la única forma. De todas maneras, digamos, por más que tengas un elemento muy preciso de medición, tenés que acudir a la observación. Eso va en el ojo entrenado más que nada. Porque Obvio, o sea, es una suma de Profe, mientras más aparatos de medición utilices, bueno, va a ser mucho mejor porque lo va a tener más certero. Pero incluso tanto en el aparato de medición de los barómetros, por ejemplo, los barómetros digitales o los barómetros manuales, como los GPS y otros instrumentos, van a tener variaciones de acuerdo a la tecnología que utilizan, al tipo de elemento que estás utilizando,
en el caso de los GPS, a la triangulación, a la cantidad de satélites que te dan para triangular esa altura. En el caso de los barómetros, lo mismo, en la cantidad de elementos que toma para darte estas condiciones de presión atmosférica. O sea, te va a ir variando según el elemento que utilices. No mucho, pero te va a variar. Por lo tanto, si vos tenés una buena planificación de la actividad que vas a hacer, una buena planificación me refiero en cuanto, o sea, estamos hablando ahora netamente de clima. Entonces, si vos tenés una buena planificación que observás estas herramientas, digo, y además tener el ejercicio de haber observado en el terreno cuando vos salís, van a ser mucho más certeras tus decisiones a la hora si tenés que bajar, por ejemplo, si se viene una tormenta, o te tenés que refugiar o tenés que seguir porque el estado del tiempo te ayuda. Perfecto, No sé Nico, si más o perfecto. menos te responde. Sí, entiendo. No, yo lo que pienso también es que, por ejemplo, no sé, de si tenés un barómetro y estás en Vallecitos, de repente, no sé, miro el pronóstico que me tiran en los refugios, los niveles, medir ahí yo y después ir al salto y medir y comparar lo que tengo, ir Sí, tomando mediciones, si uno está ahí, no sé, y comparar por observación los días lindos contra las mediciones que uno tiene, qué sé yo. sí, Pero bueno. pero acordate que o sea, en cada día o cada vez que va, porque todo esto está influenciado por la circulación general de la atmósfera. Cada día, por ejemplo, si tenés una situación de sudestada, la presión atmosférica te va a dar de un valor. Si tenés una situación de sonda, te va a dar de otro valor. Incluso el primer día de sonda te va a dar un valor, el segundo te va a dar otro, el tercero te va a dar otro. Entonces, de acuerdo al tipo de tiempo que te presente a vos en el terreno, es la presión atmosférica que te va a dar. Va a variar siempre. Claro, Si va a ya variar sea... siempre, pero por ejemplo, si agarro una planilla de Excel Sí, y empiezo a tomar tal valor, el día estaba así, había viento, no sé qué, como que uno puede ir entendiéndolo de otra manera, quizás, sí, sí, no sí, sé, sí. o encontrar indicios, patrones. No, seguro. Esas son las libretas de anotaciones que siempre decimos que tendrían que tener. Ir anotando en cada una de las salidas que hacen en forma particular o en forma grupal o lo que sea. Este, pero la mayor experiencia te la da la observación a través de esas planillas. Esas planillas, si vos querés hacer una caracterización de un año a otro, y puede servirte, sí, puede servirte porque te va a dar indicios para después tomar decisiones. Pero acordate que las temperaturas, por ejemplo, las corrientes marinas tienen una temperatura promedio, el agua, en los ríos, ¿no es cierto?, que van por el océano, tiene una temperatura promedio y si esa que no varía en 1, 2, 3, 4 años, pero si llega a haber una variación en la temperatura 1 o 2 grados, en las corrientes frías sobre todo, si hay una variación de 1, 2 o 3 grados en esa corriente fría, sí te va a variar los datos que tomes sobre cada tipo de tiempo, porque todo eso te va a influir. Eso es lo que vamos a ver así en la siguiente diapo, digamos. Pero sirve el Perfecto, ejercicio, eso voy, Tommy. Si vos lo vas a hacer, decíamos, como un ejercicio de observación, para incorporar estas observaciones a tus salidas y después tomar decisiones mucho más atinadas, digamos, mucho más precisas, sí, te sirve un montón. Si vas a hacer con planillas, con eso y después haces el análisis en tu casa o lo haces ahí mismo en el terreno. A eso sobre le todo si agregás estás la mucho en el mismo observación. lugar, ¿Cómo? que sobre todo si estás en el mismo lugar, digo, Sí, sí, muchos olvídate, sí. días. Te va a servir mucho. De año a año, o sea, pero tenés que tomarla periódicamente, no sé, o todos los días, o cada 4 días, o cada 5 días. Porque el estado del tiempo va a ir moviéndose así. Claro. Pero sí sirve. Nico, perdón, ahí Francisco quería aportar algo, no sé si lo escuchaste, igual para completar un poco, completar no, para aportar algo. Sí, Por ahí lo que está preguntando Tommy es cómo identificar la baja presión dentro de la baja presión, es decir, la baja presión provocada por la altitud, ahí cómo identificamos la baja presión dentro de esa baja presión normal que significa estar a ciertos pisos altitudinales. Por ahí un gráfico de presión es lo más certero para verlo porque ves 12 horas o 24 horas cómo se manifiesta la presión en un mediano plazo y ahí puedes tener la tendencia si viene no tormenta. Porque ujú, si mirás aisladamente cómo es la presión en un momento determinado, es aislada, no te va a servir. Pero ujú. bueno, ahí Fran por ahí aporta algo más tecnológico que lo que acabo de decir. Así que Fran, si estás ahí, No, era rápido, era el aporte por ahí Tommy preguntaba sobre este mapa genérico, que es justamente genérico,
Pero el windy, como vas al punto concreto y el NOAA también vas a las coordenadas precisas, obviamente te va a dar más las presiones sobre el terreno, digamos, más justamente sobre su presión. Por ahí lo que decíamos, perdón, estoy con la pequeña. Se suman las bajadas de presión más las condiciones de humedad, entonces también ahí se junta esto de que viene mal tiempo. Claro, está bien, porque ahí con las coordenadas vas a un punto específico que ya te marca una altitud, que es diferente a mirarlo así como plano y no saber de qué presión estamos hablando, o sabés la presión pero no sabés de qué piso altitudinal estás hablando. Tal cual, esto es más genérico. Y agrego justamente este caso, el windy, que ahí abajo aparece ESMFW, GFS, son los satélites. También te da la opción de poner los 4 juntos para que te diga toda la comparación satelital de las cuatro predicciones. Bien. Bien, bueno. Buenísimo, gracias por los aportes. Bueno, seguimos con esto que es elementos y factores. Todo el clima está constituido por elementos y factores. Los elementos constituyen al clima y los factores lo modifican. El factor va a modificar el clima y los elementos son lo que lo constituyen. ¿Cuáles son los elementos? La temperatura, la precipitación, la presión atmosférica, el viento y la humedad. Esos son los elementos del clima: temperatura, precipitación, presión atmosférica, viento y humedad. Y los factores que van a modificar la temperatura es la latitud. Por ejemplo, cerca del Ecuador las temperaturas son más cálidas, y si vamos más a los trópicos o hacia los polos, la temperatura es más fría. Entonces ahí vemos cómo la latitud modifica ese elemento del clima, que es la temperatura. Lo mismo va a modificar la presión atmosférica y la humedad y la precipitación, porque mientras más cálida sea la temperatura, mayor evaporación va a haber, por lo tanto mayor formación de nube y mayor precipitación. Otro factor que va a modificar es la altitud. Mientras más bajo estemos, va a haber una temperatura, y mientras más alto va a ir enfriando, porque la temperatura disminuye aproximadamente 1 grado cada 100 metros, aproximadamente. 0,65. 0,65, bien. En condiciones de humedad. Y el relieve, porque también hay que ver si la masa de aire es húmeda o si la masa de aire es seca, te va a variar esa temperatura. Esa temperatura. Después el relieve también es un factor que condiciona el clima. La distancia al mar, ustedes han visto cuando están cerca del mar que las temperaturas son más moderadas, no hay tanta amplitud térmica. Mientras tanto, cuando se van hacia la montaña o hacia la zona más mediterránea, más metidas en el continente, sí hay una mayor amplitud térmica, porque el continente se calienta y se enfría mucho más rápido que el océano. El océano como que conservara las temperaturas. Y por último, las corrientes marinas también son factores que van a ir modificando estos elementos. Entonces los factores modifican y los elementos constituyen el clima. Corrientes marinas. Esto es lo que decíamos más temprano y al principio sobre la transferencia de energía, o la transferencia o la transmisión de calor y de frío en el mundo. Al ser el mundo, al tener una rugosidad distinta, montañas, valles, fosas, necesariamente va a ir modificando o transmitiendo las corrientes marinas. Las corrientes lo que hacen es llevar el agua fría de la Antártida y de los polos, llevarla hacia el Ecuador por el movimiento de rotación de la Tierra, y las corrientes ecuatoriales, que son cálidas, van a descender o ascender hacia los polos. O sea, hay un movimiento dentro del océano de corriente. Eso es transmisión de calor y transmisión de frío. Si ustedes ven, lo que les decían recién de los desiertos, si ustedes ven sobre las costas de las corrientes frías, siempre hay un desierto. Porque la corriente fría de Humboldt, que es la corriente circumpolar antártica, se divide. La corriente fría de Humboldt se divide después en la corriente fría de Malvinas, que llega hasta cerca de Uruguay, un poco más al norte, y la de Humboldt llega casi hasta Arica, cerca de Perú.
Arica es el último estado, o el primero, mejor dicho, el estado de Arica y Parinacota de la región de Chile, y llega casi hasta Perú. Por eso tenemos la formación de ese desierto enorme, el desierto de Atacama, porque la corriente fría, el agua fría no evapora, la que evapora es el agua caliente. Entonces al no evaporar no genera precipitación. Y ese desierto de Atacama se extiende y se denomina diagonal árida de Sudamérica, que llega incluso hasta la meseta patagónica. Atraviesa toda la provincia de Mendoza, bueno, parte de San Juan, La Rioja, Catamarca, después se mete por la montaña y sigue por la Puna hasta el estado de Arica que le decía, hasta la ciudad de Arica. Y después, bueno, lo mismo en el desierto de Sonora. El desierto de Sahara tiene una corriente fría que viene del Polo Norte. El desierto de Kalahari también tiene la corriente de Bengala, y las corrientes frías también de la Antártida, el gran desierto australiano. Todas estas están influenciadas por estas corrientes frías, que después se contraponen con estas corrientes cálidas. Lo mismo que hace el océano, hace el aire. La masa de aire o los cuerpos de aire que están en la superficie de la Tierra, la atmósfera, pues si no hablamos de la hidrósfera, ahora hablamos de la atmósfera, tienen unas corrientes de circulación. Se llama circulación general de la atmósfera, y hay unas teorías que se denominan célula polar, célula de Ferrel y célula de Halley, que tienden a transmitir o a intercambiar ese aire frío por ese aire caliente, que también después influye en las corrientes marinas. Va todo en interacción. En el norte, hacia el norte del Ecuador, los centros de alta presión y los centros de baja presión, los centros de baja giran hacia la izquierda y los centros de alta giran hacia la derecha. Esto es por la fuerza de Coriolis, la fuerza de rotación de la Tierra. Hace que los aires, o el aire en movimiento gire hacia la izquierda y derecha en el norte, y en el sur los centros de baja hacia la derecha y los centros de alta hacia la izquierda. O sea, es inverso. Esto también es transmisión de calor. El aire caliente de las zonas tropicales, o las zonas tropicales, el aire caliente va hacia los trópicos y hacia el polo, y el aire frío va del polo hacia el Ecuador. Hay una explicación de los vientos alisios, de los vientos del oeste y los vientos polares. Después, bueno, ¿cómo es la circulación esta? Bueno, ahí sale un grafiquito bastante bonito, cómo se arman esas corrientes de circulación. La presión atmosférica, ¿qué es lo que es la presión atmosférica? Es la fuerza que ejerce el aire o la atmósfera sobre la superficie de la Tierra. Es como si nosotros agarramos un libro grande, o como si con las palmas de la mano empujamos hacia abajo de la mesa, o hacia abajo hacia la mesa. Lo que vamos a hacer es que toda esa masa de aire que nos rodea, que está abajo de la mano, se desplace. Bueno, la definición de viento es aire en movimiento. ¿Qué hacemos nosotros cuando bajamos la mano? Movemos el aire. Entonces, al mover ese aire, ¿qué generamos? Viento. Entonces, el viento es aire en movimiento. Si nosotros apretamos, ejercemos presión, entonces ese sería como un sistema de alta presión sobre un cuerpo de aire, sobre una masa de aire, y esa alta presión va a generar el desplazamiento de esa masa hacia sus contornos, hacia sus costados, generando por lo tanto viento. Y ese viento, ¿qué es lo que va a llevar? Va a llevar humedad y va a llevar temperatura. En el esquema el aire frío seco de un sistema de anticiclón, por ejemplo, presiona sobre esa masa de aire y genera el viento, que es una masa de aire fría, va a ascender porque el aire frío es más pesado que el aire cálido, llega a la superficie y se desplaza. Cuando se desplaza, al estar en roce con la superficie de la Tierra, y al absorber esa temperatura que tiene la Tierra, se va a levantar, porque el aire caliente se levanta. Nosotros lo podemos ver en una habitación cuando tenemos
una estufa prendida y fumamos, por ejemplo, o hay vapor, ese aire caliente lo que tiende es a subir. Entonces cuando sube, eh, pierde temperatura porque lo caluroso está abajo, empieza a subir, pierde temperatura y llega hasta una superficie donde la temperatura de la masa de aire de ese lugar es la misma temperatura que la temperatura del aire que lo rodea. Entonces ahí se empiezan a formar este proceso de vapor o de nube, y si esa masa de aire se satura, o sea, está saturada por esa humedad, precipita. Según si estamos en el llano, si estamos en altura, puede precipitar en forma de agua, forma de granizo o en forma de nieve. O si la masa de aire precipita en el llano y en el llano hacen temperaturas entre la capa de nieve y la superficie del suelo a temperatura de 0 grados, eso va a hacer que esa agua se congele, por lo tanto llegue a haber nieve. Por ahí puede ser 1 grado o 2 grados en superficie, 1 grado o 2 grados en superficie. Después recordemos que a medida que vamos ascendiendo, la temperatura vamos perdiendo temperatura, va a ser más frío. Entonces la superficie de la nube, si está a 0 grados, va a precipitar nieve. Se puede conservar a 1 grado, más o menos 2 grados, se puede llegar a conservar esa nieve. Entonces es el proceso de la presión atmosférica graficado, sistema de alta y sistema de baja. Este esquemita tan chiquito, tan bien definido, es lo mismo que pasa con los sistemas de ciclones y anticiclones. En Argentina, o en la parte sudamericana, mejor dicho, en el continente sudamericano, lo que tiene la influencia para los climas de Argentina es el anticiclón semipermanente del Pacífico Sur y el anticiclón semipermanente del Atlántico Sur. ¿Por qué decimos semipermanente? Por esto mismo que decíamos de que el Sol, o que la radiación solar, la Tierra, a medida que va rotando sobre su eje y que va trasladándose alrededor del Sol, va tomando distintas temperaturas en verano y en invierno. Entonces esa misma temperatura van a influir en los sistemas estos anticiclónicos. Entonces en el invierno se van a desplazar hacia el ecuador porque va a ser más frío en el invierno nuestro, en el invierno del sur. Y cuando es verano, el sol irradia más sobre el continente, va a ser más calor, entonces el anticiclón se va a desplazar más hacia las zonas de la Antártida, más cercano al círculo polar. Entonces, ¿qué es lo que nos va a dar como característica todo este sistema? Este sistema complejo, ¿no es cierto?, que es la Tierra, con esta transmisión de energías por la gravedad, por la tectónica y por la circulación general de la atmósfera y la circulación de masas de agua o las corrientes marinas, nos va a dar tipos de tiempo. Hablamos recién de los climas, cómo eran los climas, y nos va a dar distintos tipos de tiempo. ¿Cuáles son los más los tipos más característicos de la Argentina? El sonda, la sudestada. Hay algunos autores que nombran como nordestada o viento del noreste, y otros que dicen pampero, que es similar al aire polar. ¿Se cortó o estamos? Estamos. Bien, bien. Al pampero. Bueno, expliquemos o veamos. Estos son los tipos de tiempo: sudestada, sonda, pampero, aire polar, bueno, la nordestada. La sudestada, gráficamente, ya hemos explicado los centros de alta y los centros de baja. Es un centro de alta que se desplaza hacia el continente, o sea, la zona continental, y un centro de baja que va a absorber todos esos vientos húmedos. Pero acá el anticiclón lo que va a generar sobre la provincia de Buenos Aires es como si un dique o una barrera producida por la velocidad del viento, que la velocidad del viento va a ser mayor a la circulación del agua, a la velocidad que lleva el desplazamiento del agua. Entonces, al ser mayor, lo que genera es como un freno natural al Río de la Plata, y por lo tanto el Río de la Plata aumenta su caudal y aumenta las zonas costeras de inundación. A la vez de que sucede esto, hay precipitaciones también hay en esa zona, y va a generar mayor inundación. Pero acá
acá hay una cuestión importante que dicen los periodistas, que dice cómo está cambiando el clima, y empiezan a hablar de estas cuestiones de cambio climático, cuando en realidad lo que tienen que hablar es sobre la explotación de los espacios naturales de la que hace el hombre. El caso de Bahía Blanca es uno. La explotación del espacio natural, porque la cuenca del río de la Plata, toda la zona del estado de Santa Catarina, en el sur de Brasil, parte de Paraguay y alguna parte de Bolivia, el sur de Bolivia, sureste de Bolivia, ha sido desmontado. El monte original, digamos, ha sido desmontado para hacer un proceso de sojización, que se llama en la Argentina y en estos estados que le decía. Entonces, esa introducción de un monocultivo, lo que genera cuando hay una precipitación es que el agua escurra. No hay absorción de esa materia orgánica que tiene el monte natural. El monte natural, lo explicamos en el primer año, cae la gota en el árbol, el impacto de la gota disminuye la fuerza de caída, entonces el agua escurre por los troncos y después empieza a absorber por la materia orgánica primero, que actúa como una esponja, y después por el suelo, donde es absorbida por las raíces, y después el excedente escurre. Entonces el tiempo de escurrimiento en esa cuenca es mayor el tiempo de escurrimiento que en un suelo donde no hay vegetación. En el suelo donde no hay vegetación o hay un proceso de sojización o monocultivo, lo que hace la gota impacta directamente en el suelo, removiendo esas partículas de tierra, gota a gota, vamos moviendo grandes cantidades de barro, y los tiempos de escurrimiento son mayores. Entonces la cantidad de precipitación es la misma o es similar. Lo que varía es la cobertura vegetal que hay en la cuenca, por lo tanto hay toda esa gran masa de agua que baja y produce estas inundaciones. Lo mismo que pasó en Bahía Blanca, que la posta ha sido muy tocado, digamos, por el hombre para hacer cultivos, desmalezando, sacando el desmonte, y a la vez una pésima planificación de la ciudad hacia el sector de la cuenca, o sea, metiendo la ciudad o los barrios más marginales sobre la cuenca, pues son terrenos más baratos, incluso son fiscales. Entonces hay una pésima planificación del suelo en el espacio urbano y una pésima planificación de los terratenientes o los grandes empresarios para hacer una práctica de monocultivo. Entonces, las ganancias se las llevan las grandes empresas, pero después no hay ninguna exigencia por parte de los damnificados, en este caso el Estado, a las grandes empresas para que se aporte o para que se remedie esa situación que afecta después a toda la población. Entonces la subestada, bueno, básicamente esto, se origina en el anticiclón Pacífico Sur, atraviesa la Patagonia y se carga de humedad en el Océano Atlántico, atraído por el ciclón de la costa, y entra como un viento húmedo del sudeste, provoca lluvia fuerte y persistente durante todo el día. Bueno, y después sigue el texto. Sé que no queda mucho porque es una hora y estamos ahí. El sonda, sí, 8 minutos. ¿Ah? 8 minutos, dice la... Bueno, entonces el sonda es el anticiclón semipermanente del Pacífico Sur, es atraído por un sistema de baja que se forma en el continente, y vamos rápido al otro gráfico que lo explica mejor, o mejor dicho, lo explica en forma tridimensional y en el otro en forma bidimensional. El sistema anticiclónico del oeste del Pacífico se carga de humedad en el Pacífico, llega a la cordilleras altas, y empieza a precipitar. En la zona más alta cae nieve, por ahí cortan la ruta, y después pierde toda esa humedad y baja por calentamiento, que se llama calentamiento adiabático. O sea, las partículas que va transportando el aire rozan entre ellas y va perdiendo humedad, prácticamente la ha perdido toda, y aumentando su temperatura, llegando a la provincia de Mendoza como un aire caliente y seco. El tipo de viento, o la explicación del viento el efecto se llama FOEM, porque es un viento que se explicó en el país, en Suecia. De ahí viene el viento sonda. O sea, de ahí viene la explicación de este fenómeno meteorológico, que en todas las zonas donde hay montaña o hay una cadena montañosa y hay un proceso de generación de masa de aire de aire en movimiento, que es el viento, suceden sistemas similares. Dejan humedad y del otro lado pasan cálido y seco. Nico, ¿y el aire caliente baja por el relieve? Porque en teoría tendrá que subir, sí. Sí, desciende porque es la circulación del anticiclón. Vos acordate que los centros de baja
absorben los vientos que emiten los centros de alta. Entonces, si no hubiese una cordillera, Mendoza sería más húmeda, mucho más húmeda. Por ejemplo, la zona del río Colorado hacia el sur, hay dos cuestiones acá. Primero, los valles en las montañas, en la cordillera de los Andes, son longitudinales, como el de Uspallata, Iglesia, Calingasta, son valles longitudinales. Por lo tanto, tiene que el viento que hacer ese esfuerzo de subir, digamos, y después descender, dejando todo el humo del otro lado. Hacia el sur del río Colorado, este efecto es similar, pero ¿cuál es la diferencia? Que los valles son transversales, o sea, cortan la cordillera. Entonces el aire, esa masa de aire húmeda, cuando pasa por esos valles transversales, va dejando la humedad en esos valles, por eso tenés bosques en el sur. Al sur del río Colorado tenés bosques y al norte del río Colorado tenés ambientes secos. Ahí actúa Yo quiero el aportar relieve. Sí, que Föhn en alemán es secapelo. Entonces, si viene de Suiza, esta expresión secapelo, ahí se seca el aire. mira qué bueno. Gracias por el aporte, muy, muy simpático. O sea que Foen es secapelo, Sí, o sea, como un secador de pelo. sí, El aparato, secador de pelo. ¿Sí? sí, el aparato donde te secas el pelo. Así. Claro, porque es viento cálido y seco. Muy Claro. interesante, che, gracias. Nico, perdón, antes de sí. que sigas, pregunta Iván, que no se ve que no tiene audio, y pregunta si el archivo va a quedar disponible para verlo. Ya no sé, supongo que habla de la filmación que estás haciendo, pero también te diría si este PowerPoint lo podés compartir o no. Sí, pero tienen que pagar una suscripción mensual. Sí. No, NicoNovero.com. sí. Sí, lo grabamos. Vos recibí ahí, pasarle la cuenta de Mercado Pago y... Dale. No, sí, por supuesto. Esto lo grabo y se lo subo a la plataforma para que después lo vean y lo repasen. Bien, perfecto. No hay problema. Sí. Listo. Siempre la grabamos con ese fin. Y después el Pampero, que proviene del anticiclón del Pacífico Sur, atraviesa el norte de la Patagonia y llega a la región pampeana como viento frío y seco que al encontrarse con una masa de aire cálido y húmedo que proviene del norte de Brasil, provoca tormentas y descenso porque se juntan dos masas de aire, una masa de aire fría y una masa de aire cálida. Como sabemos, ese choque entre masa de aires, una presenta humedad, o sea, las dos presentan humedad, pero la resistencia o la capacidad digamos, de que esa masa de aire no se sature son distintas. Entonces, al chocarse, la masa de aire se satura y genera precipitaciones. Los españoles cuando llegaron a Argentina le dijeron viento pampero sucio, porque venía de la pampa, y sucio porque venía con todo ese viento, que es un viento fuerte, de 100 kilómetros, 90, 100 o un poco más, y esos vientos levantaban mucho polvo, porque aparecía por toda la meseta patagónica. Entonces ese viento con agua y con tierra era sucio, por eso le pusieron ellos pampero sucio. Hay algunos autores también que hablan del pampero sucio y no del pampero propiamente dicho, pero acá bueno, le ponemos nada más pampero. Y por último, bueno, el viento polar son vientos que provienen de la Antártida, similares a lo del pampero, penetran en el territorio con más frecuencia en invierno y ocasionan el desplazamiento de masas de aire pacífica y atlántica y del frente del viento pampero. Es decir, es una masa de aire mucho más grande que el pampero, abarca mucho más territorialidad o mucho más territorio, pues, tanto continente como zona oceánica. Y bueno, rápidamente pasamos a la caracterización de los tipos de clima. Toda esta explicación es para ver qué tipo de clima tenemos en la Argentina, y son básicamente estos cuatro que tenemos. Los climas cálidos, que van a ser subtropical sin estación seca, o sea que va a llover todo el año. Subtropical con estación seca, así que una estación del año en que no va a llover. Y después lo subtropical serrano, que es de la zona por ejemplo, el Nevado de Cachi, por ahí. Serrano. Después viene clima templado, que es la zona húmeda, toda la pampa húmeda, parte de la Pampa, Córdoba, sur de Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos. Y después, bueno, los climas áridos, que es toda esta diagonal árida que dijimos que estaba influenciada por la corriente fría de Humboldt, donde tenemos desde la Puna, el árido de alta montaña, hacia el sur, y después los áridos de sierras y campos, dice ahí, pero en realidad
Me gusta más decir árido de sierras y bolsones. Y después el árido de la Patagonia y el árido frío. Y por último, árido estepa, digo, y árido frío. Y por último, el clima frío, que son el que se da al sur del río Colorado, en la zona de las montañas de la cordillera de los Andes, Islas Malvinas nuestras y Tierra del Fuego. Hasta ahí. Perfecto. Así Qué que tiempista, ¿eh? Falta un minuto. Qué tiempista. Y Bilardo me enseñó todas estas cosas. Sí, podés jugar de central. Perfecto. Juguemos. Podés sentarme. Bueno, a pregunta, extendemos, o estamos bien ahí con tiempo. Si no, Claro, si se nos buenísimo. corta, vamos con mensaje ahí por plataforma, al celular, como a usted les guste. Ya a partir de la charla que tengamos, que de geología, la que viene, de las provincias geológicas del territorio argentino, a partir de esa Chao, charla, profe. sí, toma.